Aquí presentamos el caso clínico. Epidemiología. En Chile, el cáncer cervicuterino es la sexta causa de mortalidad y tercera en incidencia. Desde el año 1987 al 2008, la tasa de mortalidad disminuyó en un 57,3%. Para el año 2008, la tasa de mortalidad fue de un 7,5 por cada 100.000 mujeres, muriendo 636. Para mujeres menores de 25 años, la mortalidad es ocasional, siendo que para aquellas mayores o igual a 45 años, la mortalidad es directamente proporcional a la edad. Su detección en etapas precoces 1 y 2 representa un 67,3% y en etapas avanzadas 4 representa un 7,7% gracias a las políticas públicas de salud. Para el año 2017 fueron 601 muertes por cáncer cervicuterino y para el año 2018 6,6% fueron los casos nuevos. Actualmente existe preocupación por estas cifras, ya que pueden ir en aumento debido a la pandemia y al atraso en la atención en salud y la promoción y prevención, como lo es la toma de PAP como herramienta de tamizaje y la baja considerable que ha tenido en su ejecución. Dentro de los factores de riesgo que encontramos en el cáncer cervicuterino está la infección por VPH, el 16-18, tabaquismo, múltiples parejas sexuales o una pareja con muchos compañeros sexuales presentes o pasados, inicio de vida sexual a una edad temprana, el uso de anticonceptivos, embarazo a edad temprana, una dieta baja en frutas y verduras, multiparidad, historia de infecciones de transmisión sexual, inmunodeficiencia o inmunosupresión y bajo nivel socioeconómico. En este caso en particular, nuestra paciente presenta tabaquismo, un inicio de vida sexual temprana y uso de anticonceptivos como sus factores de riesgo. El sistema público de salud comienza en la atención primaria, donde se realiza la toma de muestra citológica del cuello uterino, PAP, a las mujeres entre 25 y 64 años con una periodicidad de 3 años. En los colegios, la vacunación con Gardasil, vacuna tetravalente que ataca a los cepas tipo 6, 11, 16 y 18 contra el virus del papiloma humano, a niñas de cuarto básico y quinto básico, siendo en cuarto la primera dosis y en quinto la segunda. En el sistema privado existe la vacuna Gardasil 9, nonavalente. Además, la Estrategia Nacional contra el Cáncer postula: toda persona con diagnóstico de cáncer debe contar con un plan individual o ruta del paciente que contenga la información sobre todo el proceso, incluyendo tratamientos, plazos, centros de atención y apoyo psicológico, beneficios, evaluaciones, entre otros. La coordinación de pacientes con cáncer debe ser diseñar la ruta del paciente y asegurarse que las personas afectadas comprendan las indicaciones y protocolos. Coordinar la entrega de las actividades diagnósticas, terapéuticas, paliativas indicadas por el Comité Oncológico, así como actividades de apoyo psicológico. Dar seguimiento activo de los pacientes entre los distintos niveles de atención y después de finalizado el tratamiento. Gestionar el acceso a servicios de apoyo para el paciente y su familia, como los lugares de estadía para tratamientos lejanos del lugar de residencia habitual, licencias para los padres de niños con cáncer, apoyo legal y otros beneficios. Por lo que podemos decir que en este caso la calidad de la atención fue la que se vio afectada en el nivel primario, ya que los resultados del PAP nunca mostraron indicios de la patología por una incorrecta técnica de profesional al realizar el examen o una mala interpretación del resultado quizás. Tampoco se articuló la atención con psicóloga para la crisis no normativa de la paciente, pero sí podemos decir que hubo una respuesta en la gestión de la operación. Así se cumplen los beneficios que tiene la paciente al ingresar al GES, que son los medicamentos, los exámenes y la cirugía. Una lesión exofítica es una lesión sólida, excrescente y circunscrita. Su consistencia puede ser blanda, elástica. Se puede observar el examen clínico y su clasificación depende de su patogenia, las cuales pueden ser malformación, hiperplasia reactiva o un tumor. ¿Qué tipo de lesiones macroscópicas podemos encontrar en relación al cáncer cervicuterino? Podemos encontrar la infección por VPH, la SIN1, y ambas corresponderían a una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. Luego podemos encontrar el SIN2 y SIN3, que corresponderían a la lesión intraepitelial escamosa de alto grado, para finalmente llegar al carcinoma invasor.
El tipo histológico más frecuente es el carcinoma escamoso, correspondiendo a entre un 80 al 90% de los carcinomas que se pueden encontrar en el cuello. Luego le sigue con un 10 a un 15% el adenocarcinoma. Podemos explicar que la paciente haya desarrollado un cáncer cervicuterino teniendo un PAP normal, debido a que la sensibilidad del PAP puede verse afectada por un error en la toma de la muestra, donde pocas células son colocadas en el frotis. Además, podemos encontrar un error en la interpretación, pudiendo no identificar aquellas células anormales entre todas las normales que pueden haber en el frotis cervical bien tomado. El error de muestreo más común es la falta de células de la zona de transición cervical. ¿Cómo se realiza la etapificación clínica de la FIGO para el CACU? Bueno, se basa en la observación del aspecto de la lesión en la clínica y se genera una clasificación que determina en qué estadio de la enfermedad se encuentra la paciente. De esta forma se puede comenzar el tratamiento más certero, lo cual además entregará información sobre la sobrevivencia de acuerdo al estadio en el que ella se encuentra. En este caso, nuestra paciente se encuentra en el IB1, donde las lesiones clínicas son de tamaño máximo de 4 centímetros. Aquí presentamos el caso clínico. En el caso de Chile, la primera causa de muerte por cáncer en mujeres es el cáncer de mama, seguido por el cáncer de vesícula. El cáncer de mama tiene una incidencia de 40 mujeres en 100.000, causando la muerte de 15 de estas de 100.000 mujeres. La sobrevida de este cáncer es de 75% y una de cada 4 personas fallecen por esta causa. Sabemos que esta patología es multifactorial. De acuerdo a la guía Auge de cáncer de mama del MinSal 2015, se refieren a factores de riesgo mayores o riesgo menores, dependiendo si estos aumentan 2 veces más el riesgo o es menor a 2 veces el riesgo. En este caso no quisimos dividirlo, ya que consideramos que cada factor de riesgo asociado más la edad de nuestra usuaria es significativo. Algunos de los que pudimos recopilar son mutación en genes BRCA1 y BRCA2, historia familiar en primero o segundo grado con cáncer de mama bilateral u otros, antecedentes personal de cáncer de mama. La edad también es un factor bastante importante, ya que se considera de alto riesgo a partir de los 60 años y nuestra usuaria tiene 65, menarquia precoz, nuliparidad, embarazos tardíos, menopausia tardía, que todo esto lo podemos recopilar de acuerdo a la anamnesis realizada. Consumo de alcohol también, el tabaquismo, el sobrepeso, obesidad, la menopausia y el uso de TRH o terapia hormonal de reemplazo. Los exámenes que se requieren en este caso para la tipificación, en que el caso de que la biopsia core arroje un diagnóstico de cáncer, es en primer lugar tener esta biopsia, ya que nos va a permitir hacer el diagnóstico, ya que el diagnóstico es solamente histológico, y además etapificar a través de los criterios de la TNM, como antes nombramos, ¿cierto?, en el cáncer cervicuterino, y en varios cánceres también lo vamos a nombrar, que a partir de los tumores, ¿cierto? Está clasificado por tumor, nódulos linfáticos regionales, metástasis, y a partir de eso nos da los estadios clínicos y a partir de eso nosotros podemos tener el tratamiento también. Pero también cabe señalar que dentro de la guía clínica del auge de cáncer de mama, ¿cierto?, del 2015, también nos dice que nosotros podemos realizar una radiografía de tórax o un TC de tórax, ecografía de abdomen o pelvis o TC de abdomen y pelvis, cintigrama óseo, resonancia. Estos son en caso de un cáncer localmente avanzado y en pacientes que nosotros sospechemos tengan un compromiso sistémico. En este caso quizás no se realizará, pero siempre es de orden médica, ya que por lo general son pacientes que presentan otros síntomas gastrointestinales, síntomas pulmonares, otro tipo de complicaciones que puede ser más allá del motivo de consulta de nuestra usuaria. Y también se puede realizar la evaluación de los ganglios centinelas y la evaluación de los moduladores o receptores de estrógeno, progesterona y otros modificadores como el HER2, que es muy importante para el tipo de tratamiento que se realice también. El rol de la matrona dentro de la atención primaria es realizar en primer lugar la anamnesis dirigida al motivo de consulta, enfocando los antecedentes personales, familiares, ginecobstétricos y consumos de sustancias para pesquisar algún factor de riesgo que pueda haber para un cáncer de mama. Con respecto al motivo de consulta de la usuaria, que en este caso era un dolor desde hace más de un año,
y un crecimiento de una masa, debemos evaluar en el dolor el tiempo de evolución, agudo, crónico, intensidad, localización y radiación, al igual que con la masa, el tiempo de aparición, ¿cierto? Hace cuánto está esta masa, el crecimiento y también si existe alguna descarga en esta mama. Realizar el examen físico completo de ambas mamas, axila y zona supraclavicular, importantísimo, ya que nosotros a través del examen físico de mama podemos evaluar la mama no afectada primero y luego la que refiere a la usuaria afectada o la que nosotros podemos observar como afectada. Luego de esto nosotros también tenemos que obviamente explicar a la usuaria los hallazgos encontrados y antes de esto explicar en lo que consiste el examen físico de mama también. Importante. También tenemos que nosotros registrar, ¿cierto? Dentro de la ficha, ojalá realizar algún dibujo o bosquejo que nos explique dónde se encuentra la masa, de cuánto el tamaño aproximadamente y si se puede irradiar a otras partes. Además de esto, nosotros deberemos derivar a la unidad de patología mamaria por sospecha clínica de malignidad para una biopsia core. Debemos realizar el ingreso a GES explicando lo que esta garantía significa y qué es lo que cubre ante esta sospecha, ¿cierto? El diagnóstico, tratamiento en caso de ser necesario y seguimiento y los tiempos que debe tener en cuenta la usuaria, cuánto se va a demorar en que la llamen para esta derivación, probablemente dentro de la ventana de 30 días, ¿cierto? Y a partir de eso ir explicando lo siguiente. Explicar claramente a la usuaria por qué se está derivando y educar sobre el procedimiento que le van a realizar, enfatizando siempre la importancia para nosotros asegurarnos de que esta usuaria va a tener adherencia a la derivación que estamos realizando. En caso de VIRAT 0 y 3 se debe realizar un estudio imaginológico complementario en APS y VIRAT 4 y 5 debemos derivar a un especialista para un ingreso GES. ¿A qué posibles tratamientos podría ser sometida esta usuaria? En primer lugar, con mi compañera debemos destacar que para conocer el tratamiento necesitamos tener más información en este caso, ya que los tratamientos van a depender exclusivamente de la etapificación de cáncer que tenga esta usuaria, los linfonodos o incluso qué tipo de marcadores tiene positivo, por ejemplo el HER2 como se explicaba anteriormente, y además en este caso no sabemos si existe metástasis. Para esto se necesitan exámenes complementarios. Pero lo que decidimos hacer con mi compañera en este caso fue realizar un estimado de la tipificación en relación con el examen clínico, descrito anteriormente. A partir de eso lo clasificamos en un estadio 3B. Esto ya debido a la clasificación, ¿cierto? Según tumor, etcétera. Y ella no aparenta tampoco otros problemas hepáticos, gástricos o pulmonares que puede presentar una persona con metástasis probablemente. En esta tapificación lo que se recomienda es una mastectomía radical modificada que puede requerir extirpación de otros tejidos circundantes afectados por el tumor y radiación antes o después de una mastectomía, de esta mastectomía en cuestión. Con respecto a los ganglios linfáticos, se recomienda extirpar los axilares mediante abordaje tradicional y una posible radiación dirigida a los ganglios linfáticos también, mamarios internos o supraclaviculares dependiendo de cuál esté afectado. Y se recomienda quimioterapia en la mayoría de los casos también. Se puede administrar hormonoterapia a pacientes diagnosticadas con cáncer de receptores de hormonas positivos en caso de estrógeno o progesterona y también se puede administrar terapia dirigida a pacientes diagnosticadas con cáncer de ciertas características como una cantidad excesiva de proteína receptora HER2. Entonces, en este caso tenemos varias conductas, pero en sí la más radical sería la mastectomía que se realizaría. Por último, ¿qué complicaciones puede tener esta usuaria en caso de que se realice una mastectomía? Los efectos secundarios que podría tener puede depender 100% del tipo de mastectomía que se realice. Las que suelen ser más extensas o radicales, por lo general van a tener mucho más efectos secundarios que aquellas que sean más superficiales. Pueden ser algunos de los efectos: dolor en el sitio de la cirugía, hinchazón en la zona de la cirugía, acumulación de sangre en la herida, un hematoma, o acumulación de líquido transparente en la herida o seroma, movimiento limitado del brazo o del hombro, entumecimiento en el pecho o el brazo, dolor en los terminales nerviosos, dolor neuropático, ¿cierto? Tal como lo conocemos de la pared torácica, axila o brazos. A veces también algunas usuarias pueden describir ardor o dolor punzante que no desaparece con el tiempo y también se llama el síndrome doloroso postmastectomía o el PMPS. Y también si se extirpan, en este caso los ganglios linfáticos axilares, es posible que se presenten otros efectos secundarios como linfedema.
Como en toda operación, también son posibles las infecciones y el sangrado en el lugar de la cirugía, por lo cual es primordial el papel de la matrona a nivel secundario en el cuidado de esta usuaria, o a nivel terciario ya, ¿cierto? Aquí presentamos el caso clínico. La etiopatogenia está dada principalmente por el VPH o virus papiloma humano congénicos 16 y 18, los mismos asociados al cáncer cervicuterino, ya que este es el principal responsable del carcinoma escamoso, tanto de cuello como vagina. Cabe destacar también que este tipo de cáncer puede suceder al cáncer cervicuterino o incluso desarrollarse al mismo tiempo, es decir, pueden coexistir ambos de manera simultánea. Además pueden tener como precursora la neoplasia intraepitelial de vagina o NIVA, ya que en un 30% de las pacientes con cáncer de vagina se presenta como un antecedente la neoplasia intraepitelial cervical o cáncer invasor de cuello tratado en los últimos 5 años. Además, algunos de los factores de riesgo que se puede presentar es edad avanzada o mayor de 40 años, adenosis vaginal, infección por VPH, ya como contaba anteriormente, usuaria con cáncer cervicuterino o antecedentes, sobre todo si tuvo un carcinoma de cuello, tabaquismo, alcohol, VIH, irritación vaginal, histerectomía por NIE3 también es uno de los factores de riesgo más comunes que se pueden encontrar en estas usuarias. Por tanto, frente a los factores de riesgo tenemos muchos antecedentes y debemos estar atentas frente a la anamnesis de antecedentes personales y familiares para poder pesquisar estos factores de riesgo. La etapificación para el cáncer de vagina es también usando la norma FIGO y un sistema de clasificación del cáncer TNM de la AJCC. La extensión, que es el tamaño del tumor, se representa con una letra T. La propagación a ganglios o nódulos linfáticos adyacentes se representa con la letra N y la propagación de metástasis a sitios distantes se representa con una letra M. Aproximadamente del 5 al 10% de las usuarias son asintomáticas y el diagnóstico se hace gracias al examen ginecológico de rutina. Algunos de los signos y síntomas que puede presentarse en el cáncer de vagina son el sangrado vaginal anormal, generalmente puede ser poscoital, flujo vaginal anormal, presencia de masa o protuberancia en la vagina palpable, dispareunia, disuria, estreñimiento, dolor en la pelvis o en la parte inferior del vientre. Esto ocurre en estadios mucho más avanzados, ya que el dolor se irradia o la molestia se irradia, dolor de espalda e hinchazón en las piernas. El plan de atención para esta paciente. Cabe destacar que los controles en esta paciente deben ser cada 3 meses por 2 años y cada 6 meses hasta completar los 5 años. De ahí en adelante es de manera anual. La anamnesis dirigida a la sintomatología de alarma, como ginecorragia, dolor, hematura y proctorragia. Realizar un diagnóstico familiar a través de un estudio de familia enfocándonos en su estructura y sus interacciones. Evaluar el escenario del hogar para mejorar el control de alivio, de dolor y otros síntomas. Realizar el examen físico enfocado en áreas inguinales y claviculares. Realizar un examen ginecológico completo. Evaluar el reposo relativo. Reforzar la asistencia a controles para biopsia. Educar sobre síntomas de alerta. Evaluar síntomas significativos de ansiedad y depresión enfocándonos en la adaptación emocional. Educar sobre los procedimientos a seguir, como biopsia y controles de seguimiento, tanto a la usuaria como a la familia, fomentando la autorresponsabilidad y el rol activo en su salud. Promover exámenes de pesquisa preventivos como mamografías, EMPA y adherencia a sus controles de crónico. Promover y fomentar estilos de vida saludables y proporcionar apoyo psicosocial y psicosexual.